Bienvenidos a todos. Como presidenta de la Asociación Familia Piemontesa de San Luis, como integrante de AIN, Asociación Italianos en el Mundo, y también como integrante de AMPRA, Asociación de Mujeres Piemontesas en la Argentina, es para mí un orgullo hoy iniciar este encuentro virtual con motivo de conmemorar 3 de junio el Día del Inmigrante Italiano en la Argentina. También es un homenaje a los inmigrantes piemonteses. Nuestro gran objetivo como asociación ha sido trabajar siempre para transmitir y mantener la cultura, las costumbres, los valores piemonteses. Es por eso que tratamos de estar en constante movimiento, expandiéndonos, relacionándonos con otras instituciones, creando vínculos de trabajo, de solidaridad, vínculos de cultura, social, con distintas instituciones del medio, de la Argentina y también del exterior, para que nuestra tarea sea fructífera. Hemos convocado a María Esther Bali, quien es presidenta de la Unión Benevolencia Dante Alighieri de Santa Fe, es tesorera de FAPA, Federación de Asociaciones Piemontesas de la Argentina, y es tesorera de AMPRA. Además, desempeña múltiples actividades relacionadas con la cultura piemontesa e italiana. Hola, queridas amigas de San Luis. Qué gusto poder llegar a través de este medio, poder saludarlas. Gracias por haberme convocado. Disculpen la voz. Quiero contarles que el 3 de junio, en que se celebra el Día del Inmigrante Italiano en la Argentina, recordando el nacimiento de Manuel Belgrano, máximo referente de la colectividad, hijo de un inmigrante italiano. El día en que Argentina dedica a la inmigración italiana, una ceremonia que conmemora al general Manuel Belgrano en Buenos Aires, uno de los padres fundadores y creador de la bandera nacional celeste y blanca, cuyo padre había nacido en Onelia, Liguria. Cerca del edificio donde él nació, el 3 de junio de 1970, según un comunicado, el ministro de Cultura argentino, Tristan Bauer, y el embajador de Italia en Buenos Aires, Giuseppe Manso, descubrieron placas conmemorativas colocadas por los dos gobiernos y por la comunidad italiana, de la cual Belgrano es considerado uno de los símbolos más importantes que representan la comunidad, la más grande del mundo, con más de 1 millón de residentes. En homenaje a Italia y a su comunidad en Argentina, los monumentos de las principales ciudades argentinas se iluminan el día 2 de junio, Día de la República, y hoy con los colores de la bandera italiana. Quiero comentarles también que esto fue por ley decretado por ley 24.561 bajo el gobierno de Carlos Saúl Menem, donde dice: instituyase el 3 de junio, Día del Inmigrante Italiano, natalicio de nuestro prócer general Manuel Belgrano, hijo pródigo de un inmigrante italiano. La inmigración ha sido pilar fundamental en la constitución de nuestro ser nacional, enraizada en los orígenes mismos de la patria. Sería imposible pensar en la construcción de la Argentina moderna sin el aporte migratorio de los italianos. Su contribución, asimismo, deviene fundamental en la configuración de nuestra propia cultura nacional. En homenaje a lo que la inmigración italiana significa en la Argentina y al trato que Italia tiene con miles de ciudadanos argentinos que acceden a su ciudadanía por ser descendiente de ella, en definitiva, en reconocimiento y homenaje a la propia historia argentina. Quiero contarles que hace unos años viajé con un grupo a Italia,
Recorrimos toda Italia, pero entre una de las localidades yo elegí, pasábamos por Liguria, elegí pasar por Onelia. Onelia es un pueblito que no vive más de 100 familias, es muy chiquito, pero cuando llegamos y vimos realmente lo que, de la manera que honran al general Belgrano, ha sido uno de los momentos más conmovedores que yo he vivido. Nosotros llevamos una plaquita donde decíamos: los piemonteses han pasado a homenajear al general. Me emociona el recordarlo, porque no solo que, caminamos por sus callecitas muy, muy angostas, donde la gente estaba sentada en la puerta de su casa, donde nos saludaban, donde se paraban a darnos la mano y a saludarnos, nos invitaban a tomar café, y donde realmente vimos de qué manera esa gente honra y rinden homenaje a nuestro general. El día la noche, digamos, del 2 de junio, amanecer ya día 3, es la noche blanca, donde ellos están no solo que rinden homenaje al general, sino que también hacen empanadas, hacen asado, bailan folclore, bailan tango, o sea, todo en homenaje al general. Es emocionante. A continuación, vamos a invitar a María Luisa Ferraris, quien es profesora en letras, es secretaria de AMPRA y una mujer muy activa en todo lo relacionado con la edición de libros y distintos eventos relacionados con AMPRA y la cultura piemontesa e italiana. Buenas tardes, queridos amigos. Quiero agradecer en primer lugar a las amigas de San Luis que me invitaron para participar de estas importantes jornadas. Y voy a hablar brevemente acerca de la inmigración, especialmente la inmigración italiana, en nuestro país. La historia de la inmigración en nuestro país concierne en primer lugar a la provincia de Buenos Aires y está jalonada de hitos importantes como la creación de la primera Comisión de Migración en el año 1824, con el fin de proveer a la agricultura, artes y todo género de industrias en el país de los brazos y aún capacidad por que claman. Había sido estimulada por obra de Bernardino Rivadavia a través de los agentes comerciales en Europa que elaboraron un informe de recomendaciones. Funcionó hasta 1830, cuando durante el gobierno de Rosas se consideró que había aumentado los gastos del erario público y distraído al gobierno de otras importantes atenciones. Los campos de Buenos Aires se dedicaron entonces al pastoreo de ganado. A partir de la batalla de Caseros y el derrocamiento de Rosas, con el inicio de la organización nacional, el tema de la inmigración se extiende a otras provincias, merced a las acciones de la Confederación Argentina, a la que se incorpora Buenos Aires después de la primera reforma constitucional de 1860 en Santa Fe de la Veracruz. En este derrotero se destaca la importancia de la Ley de Inmigración y Colonización del año 1876, sancionada durante el gobierno de Nicolás Avellaneda, que puso el marco legal a un fenómeno que aumentaba día a día. Después de Caseros, los nuevos conductores, que serán reconocidos históricamente como la élite de la nación, propiciaron la homogeneidad cultural de la naciente nacionalidad dentro de un modelo de país organizado, pacificado, en orden y progreso.
La irrupción del aluvión inmigratorio a fines del siglo XIX someterá ese proyecto a la imprevisible interlocución con el otro, con un otro distinto, generando una serie de conflictos sociales y políticos en el territorio. El proceso inmigratorio en masa que marcó el final del siglo XIX y los comienzos del XX tuvo características disímiles en las distintas regiones del país. En efecto, no es posible considerar en un pie de igualdad los aspectos socioantropológicos de la inmigración en las grandes ciudades como Buenos Aires y aquellos de las zonas agrícolas que conforman, por ejemplo, la Pampa Gringa, que abarca geográficamente el sur y el centro de la provincia de Santa Fe y toda la franja este de la provincia de Córdoba, si bien sus límites no son netamente definibles. El aluvión inmigratorio de la Pampa Gringa fue impulsado a partir de la Constitución del año 1853, que fue concebida como principio organizador de la nación, y comienza a materializarse a partir de la fundación de la colonia Esperanza, en territorio hoy santafesino, de 1856. Alemanes, franceses, suizos y mayoritariamente italianos llegaron a nuestras latitudes estimulados por los atractivos que les presentaban los agentes y compañías colonizadoras cuando la situación político-económica europea los expulsaba. La Argentina era entonces toda una promesa. Este fenómeno multicultural fue cambiando las matrices de identidad de una zona que se caracterizaba por las vastas extensiones casi despobladas y dedicadas a la cría del ganado, y hasta no poco tiempo antes a las correrías de los aborígenes y a las guerras civiles. Y en este contexto de hibridación social, los italianos representaban el porcentaje más alto de los inmigrantes. Desarrollaron la agricultura y formaron parte de un fenómeno de transculturación que tuvo su sello en las manifestaciones de la vida diaria y social que todavía perdura. Aún hoy los argentinos nos preguntamos cuál es nuestra verdadera identidad, pensando quizá que deberíamos tener una sola y uniforme. Y sin embargo, tantas etnias extranjeras, criollas, aborígenes, corren todavía en nuestra sangre y son una herencia que nos enorgullece y nos caracteriza. Y eso es lo que somos, una fina y delicada mixtura que nos expresa y nos hace reconocibles en el mundo entero como argentinos. Muchas gracias. Escucharemos la disertación de la profesora Nidia Urdeña, que es secretaria de la Asociación Familia Piemontesa de San Luis. Es pintora, artesana, comprometida en todo lo que se relaciona con la cultura piemontesa y todas las actividades que se realizan en la asociación. Bueno, me voy a referir al Piemonte, la tierra de la cual vinieron mis abuelos. Y quería contarles que es una región de Italia que se halla al noroeste de la península. Está compuesta por 8 provincias: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Turín, Verbano, Cusio, Ossola y Vercelli. La inmigración piemontesa ocurrió principalmente entre 1876 y 1915 acá en la Argentina. La causa por la cual los inmigrantes vinieron a la Argentina fue la crisis agrícola, y su nombre, Piemonte, significa al pie del monte. La cantidad principal de inmigrantes partieron de las provincias de Cuneo y Alessandria, seguidos por Turín y Novara. Llegaron a nuestro país después de un viaje que duraba alrededor de un mes. Los piemonteses se distribuyeron por todo el país, especialmente en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Y acá en San Luis, siendo un número más reducido, se establecieron
en las zonas actuales de Jovita y también en la actualidad en la localidad de Fraga. Los piemonteses venían con ganas de trabajar y tenían que enfrentar una situación radicalmente nueva respecto a Italia, adaptarse al clima y a sus contingencias, al tipo de terreno y a las dimensiones más amplias de su chacra. El cambio de una economía agraria y pastoril a la de un cultivo del grano y al aprovechamiento de la riqueza de la tierra fue fundamentalmente realizado por los italianos porque tenían un saber del cultivo de la misma. La impronta y la huella de la inmigración italiana en nuestra zona se ha ido diluyendo, como es lógico, con el paso del tiempo. Sin embargo, perduran aún hoy modismos, frases y expresiones. La arquitectura italianizante de muchas construcciones que hoy en día siguen en pie, como también los platos típicos, la bagna cauda, la polenta y bebidas típicas como el limoncello y el vin brûlé, que siguen adornando y engalonando nuestras mesas. En el plano musical todavía se suelen escuchar, tararear o entonar el Masolin di Fiore, la piemontesina vela, la vela polenta y otras canciones populares del norte italiano. En muchas casas aún, algunos bellos muebles restaurados o baúles traídos por nuestros abuelos junto a retratos familiares y fotos antiguas hacen posible que nuestra raíz y nuestros orígenes sigan vivos. Los italianos nos dejaron el legado de la cultura del trabajo, del esfuerzo, el ahorro, la familia, el empuje y el progreso. Esta gente simple, trabajadora, disfrutaba de los encuentros amistosos. Era una de las formas de vincularse a la tierra que dejaron y que la mayoría nunca más regresó. En estas amistosas reuniones comenzaban a cantar las típicas canciones piemontesas, en las que expresaban su nostalgia, su tristeza y también su alegría. A pesar de que trataban de conservar las tradiciones de la cocina piemontesa, algunas recetas originales fueron sufriendo algunas modificaciones. Esto me recuerda que en la casa de mis abuelos, la querida y tan añorada bagna cauda se preparaba con aceite de oliva y hoy la reemplazamos por la crema de leche. Ellos también tenían que, de acuerdo a la disponibilidad de alimentos, variar algunas recetas. Cultivaban verduras, frutas en el huerto, tenían plantas frutales, criaban animales, especialmente aves y cerdos, que luego faenaban para su consumo. Con las frutas de estación preparaban dulces y conservas. Las carneadas le permitían preparar los embutidos, que se cocinaban o bien se secaban y luego se colocaban en latas con grasa para conservarlos. Las actividades agrícolas de aquella época eran casi todas manuales. Les demandaba un gran esfuerzo físico, de jornadas muy intensas. Trabajaban desde el amanecer hasta que oscurecía. El trabajo que realizaban los hombres en el campo y las mujeres en la casa influía mucho en sus costumbres. Las condiciones en las que arribaron los inmigrantes fueron similares en todos los casos, y ellos llegaron con deseos de trabajar y progresar, y la Argentina era toda una esperanza de vida. Aquellos inmigrantes, nuestros nonos y nonas, dejaron su tierra natal con la ilusión de hacer la América. Y a pesar del desgarro que les produjo abandonar su lugar con sus paisajes, costumbres, afectos, hoy sus tradiciones, su lengua original el piemontés, bailes, comidas, bebidas y típicas, el trabajo manual de cultivar huertas, de hacer tejidos, siguen estando presentes en las asociaciones de familias piemontesas de Argentina que nos unen. En San Luis, nuestra asociación tiene ya 28 años de continuo trabajo y permanece en el tiempo gracias a la dedicación de mujeres emprendedoras y unidas hacia un objetivo común, que es el trabajo en equipo para conservar esas tradiciones y costumbres que ellos, nuestros nonos, nos transmiten. Para nuestra asociación es muy importante la participación de los niños y los jóvenes,
Trabajamos mucho en ese sentido para que se integren a todas las actividades que realizamos y orgullosamente desde el año 2017 conforman una subcomisión de jóvenes. Estamos convencidos que ellos son nuestro futuro. En esta oportunidad escucharemos a Valentina Endeiza, quien es estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad de la ciudad de Pécs, Hungría, y además es integrante de la subcomisión de jóvenes de nuestra asociación. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar hoy presentes acá en este evento. Para mí es un orgullo y un honor poder estar hablando y dando un poco mi punto de vista al respecto sobre el inmigrante italiano, sobre, bueno, fundamentalmente el inmigrante piemontés. Mi nombre es Valentín Endeiza La Cosa, yo formo parte de la Asociación Piemontesa, Familia Piemontesa de San Luis. Bueno, estudio Relaciones Internacionales actualmente y quizás mi punto de vista y mi aporte en esto puede ir de ese lado, quizás el punto de vista por ahí de un estudiante del hoy en día. Yo, particularmente cuando me dijeron que hable, estaba un poquito asustado por el hecho de tener que buscar información y tener que repensarse en muchos aspectos, las ideas. Pero me di cuenta que es muy, digamos, es muy sano, muy productivo, muy conveniente hacer eso de pensar los orígenes, las costumbres, la cultura, de dónde viene uno, para darse cuenta lo importante que es. Incluso en el hoy, cuando tenemos una vida tan diferente, el día a día es tan diferente a una persona, a nuestros ancestros, hasta hace 50, 100, 150 años en general. Pero así todo, la cultura, el carácter, eso está, me parece, más marcado que nunca y está siempre. Y en eso es donde yo me he dado cuenta. Y fundamentalmente cuando me ha tocado hablar con, por ejemplo, compañeros en otros lados del mundo, hoy hay similitudes, dado la globalización y el desarrollo tecnológico, hay similitudes importantes en lo que hace una persona en distintos lados del mundo. Acá, en Ghana, en China, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en definitiva. Pero lo raro es que justamente no me he dado cuenta que uno está hasta, digamos, uno tiene que llegar hasta ese lugar, hasta el hecho de presentarse con otra persona, de contar quién es, de dónde viene, qué es lo importante para uno, la familia, qué es lo que come, qué es lo que hace. Y ahí es cuando te das cuenta lo marcado que está tu cultura. Y bueno, personalmente, creo que por la mayoría de personas que están acá hoy, digamos, la cultura italiana y en general en Argentina marca un carácter en la personalidad en todos y en lo que es lo que hacen. Así que, no sé, quizás es lo que puedo decir hoy. Realmente el hecho de eso, de darme cuenta de lo importante para mí, que es en general el estar con mi familia, esa cuestión de ser pegados a los demás, de ir al campo, de lo que es el rito, de alguna manera el ritual del estar con los otros. Me parece que en eso la cultura piemontesa influye directamente en el rasgo de la argentinidad de esa manera, del estar con otros y del querer compartir la amistad, la familia y demás. Yo eso creo que es lo que puedo decir hoy. Así que agradezco mucho el espacio, agradezco mucho, para mí es muy importante por darme cuenta todo en este proceso, digamos lo personal y lo marcado que tengo los rasgos de mis abuelos y de todas las generaciones pasadas, porque para mí eso es determinante, el hecho de todas las generaciones han dejado una semilla en nosotros y hoy la podemos vivir de esa manera. Quizás desde otro lugar, con otro día a día, con otra tecnología y quizás no lo estamos teniendo en cuenta en la casa todo el tiempo porque no nos levantamos a las 6 a trabajar el campo y volver a la noche, pero sí en nuestro carácter y en cómo llevamos en las cosas importantes y demás, que eso me parece que es lo fundamental y lo que se puede trabajar en el futuro. Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio y gracias a todos. En esta oportunidad
a modo de homenaje, la profesora María de Pasquale, quien es directora de la Escuela de Italiano Mato Grosso, también integrante de la primera comisión de Argentina de AIN, Italianos en el Mundo, y descendiente de sicilianos, va a ofrecernos una poesia de su autoria. A far l'America. Hai lasciato dietro vita e cuore, hai rischiato la salute e anche l'amore, portando voglia e speranza a una terra sconosciuta senza nulla nella tasca. Hai portato la speranza, l'ansia e la conoscenza da trasmetterla ai tuoi, che oggi ringraziamo il sacrificio che non è stato vano. Riuniti in famiglia con i nonni la domenica, raccontando la stessa bella storia di venir a far l'America. Cerrando este encuentro virtual, agradezco a los disertantes por su participación y disposición. Y en nombre de la Asociación Piemontesa de San Luis, deseamos un feliz día para todos los inmigrantes italianos y sus descendientes que poblaron nuestro país. A todos, gracias por estar.